y estoy en audio apagado. Ahora sí estoy compartiendo. ¿Me están escuchando? Sí, Antes ni me sí, escuchaban ahora ni sí. compartía, ¿verdad? No, Ok, sí, Se le se escuchaba, ok, escuchábamos, pero no se pero... le veía. ok, Ajá. listo. Ahora sí voy de nuevo. Voy de nuevo. Ops. Bueno, les decía que, ¿de qué va la clase? La clase va de refrescar lo que ya sabemos. Ustedes ya están, esta es la tercera materia que tiene que ver sobre desarrollo, pero refrescar personalizando, refrescar instanciando el desarrollo de software hacia aplicaciones móviles. Vamos a repasar nuevamente temas como métodos ágiles, como los procesos diferentes, como TDD y lo que son un proyecto. Y en paralelo vamos a estar llevando el proyecto y la investigación con un nuevo framework. Entonces ahí se van a dar cuenta que hay como recetas de cocina, pero diferentes ingredientes. Entonces es un poco a lo que vamos a llegar. Y luego un producto, ¿no? Decía que hoy en el 2026, y estas estadísticas las habíamos visto en clases anteriores, hay más de 7.200 millones de smartphones activos en el mundo y que las aplicaciones móviles superan 9 millones de tiendas en Apple y Google combinadas. Por allí les mandé hace unas semanas les mostraba que habían unos concursos con uno de los bancos, de la Banca Nacional donde uno podía ofrecer aplicaciones móviles y le daban, había como un concurso y les daban eh, financiamiento para proyectos de la línea de la banca. Y creo que anoche, ayer, les mandé un link de un evento que se hizo aquí en el país, donde estaba la empresa privada y la empresa, digamos, gubernamental para promover ciertos productos. Incluso hay gente que de manera, es el nuevo emprendimiento tecnológico, como los startups donde ustedes pueden crear aplicaciones de manera independiente y por eso yo les digo siempre que ustedes están adquiriendo un gran poder. El móvil ya no es un canal alternativo, es un canal principal. Hay más, en el 2026 hay más smartphones activos que personas en el planeta. Y eso significa que el desarrollo móvil no es optativo, es la realidad del mercado. Entonces, las 5 características que aparecen aquí en la lámina definen retos fundamentales y el más importante es el valor percibido desde el primer uso. Un usuario decide en los primeros 30 segundos si mantiene o desinstala una aplicación, si les gusta, si no les gusta. Yo generalmente siempre si es free o no es free, si es gratuito, si me piden la tarjeta de crédito. Em, las aplicaciones móviles deben ejecutarse sobre una variedad heterogénea de plataformas, ¿no? Debe ser multiplataforma y vimos que los frameworks están, o el tipo de plataformas, si son nativas, si son híbridas, si son PBA, influye en esto, ¿no? Y además varía el lenguaje. Vimos que funcionan bajo un ambiente de recursos dinámicos ilimitado, la memoria, la batería, el ancho de banda, y aunque ha crecido, ha crecido y ahora cada vez está más cerca, los procesadores son mejores y la cantidad de almacenamiento y además las redes ya pasaron de 3G a 4G a 5G y a futuro 6G, sigue siendo, siguen siendo recursos limitados. Además, aprovechan las características únicas del dispositivo, como las pantallas táctiles, las cámaras, el micrófono, el GPS, los sensores biométricos, NFC y AR. Vimos que existen ya mini procesadores de inteligencia artificial que trabajan offline en mi celular desde marzo del 2026, pero que además esas características únicas también se acercan más las aplicaciones nativas a las aplicaciones híbridas o a las aplicaciones que antes habían nacido como con HTML, que son las PBA, que son las aplicaciones web que además se conectan al Internet y emulan desde un navegador lo más nativo posible. Presentan tiempo de respuestas inmediato. Un usuario tiene una tolerancia de espera mucho menor que en una de esto. En una de esto, uno podría esperar que, bueno, se tarde un poquito más, pero en el celular queremos que la cosa sea inmediatez, algo rápido. Y entrega al usuario un valor agregado real y perceptible desde la primera interacción, el onboarding. Y el onboarding es súper importante y dentro de lo que estamos trabajando, dentro de la entrega que viene, que es la parte del diseño, la usabilidad, el user experience
el user interface forma parte de cómo nos preparamos para ese onboarding y como les decimos, y como les decía, si un usuario decide en los 30 primeros segundos si se mantiene o desinstala una aplicación, el onboarding es las que nos permiten generar a nivel del diseño esas decisiones son esos elementos gráficos que vimos en la clase magistral del día de hoy de Jesús. Si tomamos buenas decisiones ahí, eh, el usuario va a tener esa percepción de la primera interacción que les va a permitir que lo mantenga. Y luego poder cambiar, igual, puede salirse, pero por temas ya del backend, del performance, que son esas tolerancias o esas características únicas dentro de la interfaz de que lo hace algo natural, algo nativo o no. ¿Ok? La primera impresión, digamos. Entonces, las cosas a tomar en cuenta en el diseño y en el análisis. Primero, la fragmentación. Existe variedad, múltiples dispositivos en el mercado con diferentes versiones del sistema operativo. Distintas formas de tener teléfonos, tablets, portable, los vestibles, como los teléfonos inteligentes, como los audífonos, como ahorita los anteojos, los lentes, las gafas, que varían de tamaño y de resolución, porque nosotros vamos a desarrollar para mobile, pero existe una cantidad de nuevas tendencias técnicas, bueno, tan nueva, no tan nueva como por ejemplo los lentes de inmersión ya tienen años en el mercado, que son también parte de lo que llamamos aplicaciones móviles, porque son aplicaciones que se casan a un dispositivo que son movibles, ¿no? Que son portátiles, ¿verdad? Em, el recurso limitado, que son las multitareas, el tamaño de pequeñas pantallas y baterías limitadas, son procesos que son simultáneamente visibles, ¿no? Tanto la pantalla como la batería. Y además vimos que hay ciertos APIs que consumen más, además de la manera de los procesos de background. Todo eso son elementos en las decisiones técnicas que influyen en esos recursos ilimitados, así como el contenido limitado, que no se puede mostrar todo lo que una app de escritorio, la pantalla, el espacio. Hay que seleccionar qué y cómo mostrarlo. La distinta manera de interactuar. Cada sistema operativo tiene su propio paradigma de interacción, el iOS o el Android. Recordemos que en el proyecto ustedes escogieron Android, lleva más del 90% del mercado, pero que en clases anteriores vimos que el iOS, las aplicaciones iOS son las que producen mayor ingresos a nivel de capital porque tienen un costo mucho mayor. Además, a nivel de seguridad, bueno, es mayormente reconocido el iOS que el Android. Pero también tenemos que saber que la interfaz, el back button, los gestos de navegaciones, los menús, forman parte de la elección y lo vamos a ver a mayor profundidad en clases posteriores. Las plataformas influyen y ahorita lo puedo decir con propiedad, puesto que he tenido un Samsung A33 y tengo un iPhone 13, solo lo compré para esta materia. Y resulta que sí, que la interfaz es diferente. La manera en que trabajan las aplicaciones en cada uno de esos dispositivos va variando a nivel de cómo son esos cambios sutiles de diseño que lo hacen que esté inmerso dentro de la plataforma. Además, los nuevos servicios disponibles de móviles como pagos NFC, OAR, identificación biométrica o asistente de voz, la inteligencia artificial también influyen en esas maneras de interactuar. En 2026, o el año de hoy, en el año actual, el ecosistema de Android tiene más de 24.000 modelos de dispositivos distintos activos. Esto hace que garantizar la compatibilidad sea un reto constante. Imagínense, ustedes en web podían programar para un Firefox, para un Google Chrome, para un Opera, para diversos sistemas operativos, para un Explorer en versión anterior, digamos. Para diferentes sistemas operativos. Imagínense ahora programar para más de 24 modelos de dispositivos, 1.000 modelos de dispositivos. Es un reto mucho más complejo. A nivel de recursos, aunque los teléfonos modernos tienen mucha RAM, el sistema operativo lo gestiona agresivamente en un segundo plano. Entonces, esos elementos siguen siendo recursos limitados. Y sobre la interacción entre lo que es el iOS, que eliminó, por ejemplo, el botón de home físico, y el Android, que migró al gestor de sistema, los patrones de navegación difieren completamente entre plataformas. Entonces, aunque nosotros utilicemos framework como React Native, que es
un framework que nos permite ser multiplataforma de manera transversal, aunque no sea una aplicación nativa, obliga a tomar decisiones de diseño conscientes para que funcionen en ambas. Y esa es la parte interesante de este tema. Ahora, desde un punto de vista técnico, se presentan los siguientes inconvenientes. Hay incompatibilidad de contenido, hay contenidos componentes que no se pueden mostrar en todos los dispositivos, como el código, el formato, APIs, el COE de versiones mínimas distintas. El script de código, el espacio de la pantalla, no cabe la misma cantidad de información en un desktop que en una pantalla. Se debe como siempre centralizarse en una información principal. Eso lo vimos con el 4x4 a nivel de columnas de la clase que vimos del tema 3. Script y código no universal. Hay script, APIs y librerías que no se ejecutan igual o no se ejecutan en todos los dispositivos o versiones del COE, del sistema operativo. Recuerden, por ejemplo, cuando vimos que hasta hace poco el sistema Apple permitió en los browsers el permiso del vibration call y que Android ya tenía años con ellos. Entonces, existen diferentes elementos a nivel de permisología y de operatividad de los sistemas operativos que hacen que no sean 100% universales el código que podamos tener allí. El almacenamiento limitado y volátil, el almacenamiento local es limitado o se puede limpiar caché sin previo aviso. Hay contenidos que no pueden permitirse en todos los dispositivos. Mi experiencia es que a nivel de respaldo, por ejemplo, de un Android, hay que hacerlo con más frecuente porque dependiendo de la gama del teléfono, el espacio en disco es menor, el espacio que tiene el dispositivo y hay que respaldar con mayor frecuencia. Generalmente, no solo es el tema de la cámara, que por eso es más famoso los iPhone, que las cámaras pueden ser, sin embargo, hay dispositivos Android que con una buena configuración tienen buenas resoluciones. Pero a nivel de mi experiencia sí es que el iPhone tengo que hacer el respaldo cada 4 meses, mientras que con el Android cada 2 meses, pero eso depende mucho de la gama. El consumo excesivo de memoria. Hay contenido que ocupa mucho espacio y llena memoria RAM, almacenamiento, degradando la experiencia del usuario. Y eso también depende de las aplicaciones que instalen y el uso de la aplicación como tal de elementos de caché y de la memoria propia, ¿ok? Entonces, a veces ya ni siquiera tiene que ver con la plataforma, sino con la implementación del app que estemos utilizando. Iteración táctil versus el puntero. La manipulación táctil es fundamentalmente distinta al mouse. Los elementos interactivos deben tener tamaño mínimo de 44 por 44 puntos. Apple IG Material. De hecho, existe documentación para los desarrolladores, tanto Android como, bueno, hay unas guías por ahí de Google y de Apple, para que se tenga en cuenta cómo desarrollar lo que es la parte de la interfaz, una guía, lo que son las guías. Eh, lo más importante para diseñadores a nivel de dispositivos es el tamaño de la pantalla. En mobile, cada pantalla debe comunicar una sola idea. La regla de los 44 puntos para elementos táctiles viene de la guía de HIG de Apple y del Material Designer de Google. El tamaño mínimo para que un dedo adulto pueda tocar sin errores es ese, 44 PT. La incompatibilidad de contenido sigue siendo relevante en el 2026, especialmente con APIs de cámaras y permisos que varían entre el Android 11, 12, 13, 14, 15 y como lo vimos, el último, ya el que viene este año, que maneja el Vibration, que es el 17, si mal no recuerdo, ¿ok? Entonces, cada elemento es importante en el momento de decidir. La naturaleza única de las aplicaciones es un contexto distinto. No es lo mismo usar un app sentado en la calle mirando el transporte público, los usuarios se comportan diferente en cada ambiente, atención fragmentada, luz solar, el uso de la mano, los patrones del uso varían por distintos dispositivos. El mismo usuario se comporta distinto en una tableta versus una tableta, un teléfono que una tableta, incluso, como les decía. La manera en que la interfaz funciona en un Apple es diferente al Android. El contexto emergente en el 2026, conducción asistida, los smartwatch, los lentes de realidad virtual,
que requieren una interfaz user experience sin fricción y sin microinteracciones. El diseño debe anticipar el contexto, cuándo y dónde, por qué se usará esta app el usuario. Entender el contexto de mi producto versus cuando además tenemos la diversidad de usuarios, quienes usan las aplicaciones móviles, pueden ser niños, pueden hacer, y esto lo vamos a ver a profundidad cuando analicemos los targets de usuarios. Pero tenemos usuarios que diferentes edades, diferentes géneros, diferentes etnias, diferentes geografías, diferentes nivel profesional. La variedad es amplia, es tan amplia como el acceso a un smartphone. Diseños inclusivos, lo que es la accesibilidad, hemos hablado de eso, de personas con discapacidades, textos escalables, hay software para poder, para personas con discapacidades visuales, el tema del voice over o el talkback, internalización, idiomas, árabe, hebreo, las fechas, monedas, formatos. La brecha digital, usuarios con conexiones lentas como 2G y 3G, mientras que ya en algunos lugares tenemos el 5G Advanced. Digamos, el contexto de uso y la diversidad de usuarios sobre contextos de el diseño mobile debe responder a una pregunta. ¿Y en qué situación usará este usuario mi aplicación? Una aplicación de salud se usa en el baño, en el gym, en la sala de espera médica, no en un escritorio. Además, la accesibilidad en 2026, las tiendas tienen requisitos de accesibilidad estrictos. Cuando ustedes van a montar dentro de una tienda una aplicación, tiene que pasar por unos checks para poder cubrir esa métrica o esa línea de requisitos que es la accesibilidad. En la Unión Europea está una normativa que es la European Accessibility Act, que aplica desde el 2025 en aplicaciones digitales. El diseño universal no es un extra, es un requisito hoy en día para poder lograr que tu aplicación sea portable. Las nuevas técnicas de interacción, el toque, 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 acción primaria, seleccionar activa. El doble tap, zoom y acción secundaria, el lock prox, el menú contextual, la selección, el sweeping, navegar entre pantalla o lista, el pitch sprint, el zoom out o el zoom in, hacer el zoom con los dos dedos, esto lo vimos también en la clase anterior, el rotate, que además sabemos que funciona con sectores, el drag and drop, reorganizar los elementos, la serpiente, el snake, deshacer reportes de errores, el ASP es whip, volver atrás para el panel lateral. En el 2026 se suman interacción por voz como Siri, Google Assist, el Gemini, la biometría, el Face ID, la huella, el widget interactivo en pantalla de inicio y el Dynamic Atlas en App. El diseño debe planificar todos los posibles modos de interacción con usuario. Las técnicas de interacción móvil son el vocabulario del usuario móvil. Cada gesto tiene un significado convencional que el usuario ya conoce y que se va adaptando según su plataforma y el uso que tenga con esa plataforma, su experiencia usuario. Si nosotros violamos, generamos confusión. Nuestra aplicación debe ser lo más nativa posible para que esas interacciones el usuario pueda manejarla de manera natural dentro también de la aplicación. Por ejemplo, el sweep desde el borde izquierdo del iOS siempre significa volver atrás. Si en una aplicación lo usamos para otra cosa, el usuario se va a confundir, se va a frustrar, digamos, lo volvemos un pastel. En el 2026 se agregan las iteraciones con IA. El usuario puede hablarle a la app, pedirle acciones por voz o el sistema puede anticipar acciones basándose en el contexto. Entonces, es importantísimo tener claros cuáles son esas iteraciones y cómo vamos a utilizarlas dentro de nuestra interfaz. Y eso forma parte de la investigación de la primera clase magistral, porque nos lleva a los controles de los componentes gráficos de nuestra aplicación móvil. Ahora, además de usar el dispositivo móvil, el contacto entre usuarios es ilimitado. Por eso la mayoría parte de las aplicaciones para dispositivos móviles pertenecen a la web social. El ecosistema móvil social hoy en día. Los usuarios de redes sociales móviles, más de 5.200 millones. El 93% tiene acceso a redes sociales desde el smartphone. El tiempo diario promedio del uso de aplicaciones móviles por persona es 3 horas 46 minutos. Dios mío, casi que la mitad de las jornadas laborales. Y el 57% del tráfico
de web global es móvil. Entonces, la conectividad permanente convierte el móvil en el principal canal de comunicación interpersonal. Las aplicaciones deben ser diseñadas considerando lo que es el compartir, el comentar, el reaccionar. La viralidad de un vector de crecimiento fundamental. El diseño debe facilitar que los usuarios compartan contenido e inviten a otros. Las notificaciones push son el canal de re-engagement más efectivo, pero su abuso lleva a la desinstalación. Entonces, de hecho, el apagar las notificaciones push es una manera de disminuir el tiempo diario de promedio en app móvil. Los teléfonos están hechos para que nos enviciemos. Forma parte de nuestro propósito, que nuestra aplicación mobile sea útil, sea usable y que el usuario se sienta cómodo en ella. Los datos estadísticos de esta lámina son aproximados y se basan en el reporte digital del 2026 que está en datareport.com. El punto más importante, casi el 100% del acceso a redes sociales ocurre desde el móvil. Esto significa que si tu aplicación tiene componente social, el diseño de ese componente es crítico. ¿Qué podríamos compartir, por ejemplo, en una aplicación para un odontólogo? Un odontólogo generalmente tiene una asistente administrativa o una secretaria para que les haga la cita, la cita a sus pacientes. Nosotros podríamos compartir con los pacientes su próxima cita. Si nosotros tenemos el control de, bueno, su revisión anual está tal fecha. Entonces, toda aplicación podría tener interacción, incluso la más formal, la más, que uno vería más burocrática, debe poder tener cierta interacción o un porcentaje de interacción. Pensar en ello es importante, pero también es importante que sobre las notificaciones push, los estudios muestran que enviar más de 5 notificaciones no solicitadas por semana aumenta la tasa de desinstalación en un 40%. El diseño de la estrategia de notificación es parte del diseño de la aplicación. Entonces debemos tratar de movernos hacia la iteración, tener solo la cantidad suficiente y necesaria de notificaciones push. Y esa es la moraleja de esta lámina. Ahora, sobre si desarrollamos una aplicación móvil de web social, presentará también las siguientes características: identidad virtual, inteligencia colectiva, vínculos de conectividad, mayor iteración, personalización, lenguaje multimedia, tiempo real y visibilidad. ¿Qué significa esto? Todos estos elementos son características, son 8 características que toda aplicación con componente social móvil tendrá para gestionar. Y como dijimos, toda aplicación móvil debe tener al menos un pequeño porcentaje de iteración. La identidad virtual, el login es parte irreemplazable, irrevocable y súper necesaria en una aplicación mobile. Tienes que tener una identidad virtual. ¿Qué significa? Un perfil de usuario, una reputación digital, una historia de actividad. El usuario es protagonista de su experiencia. La historia de actividad nos ayuda a tomar decisiones. Hay reportes que se están pidiendo a nivel del proyecto para los administradores y el acceso. Mientras que si estamos hablando de una red social un poco más que requiere, digamos, la viralidad es un concepto de diseño, no solo es marketing. Una aplicación que hace difícil compartir el contenido, pierde uno de sus vectores principales de crecimiento más poderoso si está asociado con la necesidad de compartir en un toque invitaciones, contenidos que se propagan en el diseño y facilitan, y si no es así, bloquean la viralidad. El tiempo real es otro reto de diseño importante. ¿Cómo se comporta la interfaz cuando llegan datos nuevos? La lista se refleja automáticamente, se muestra dentro de un widget. Esas son decisiones que se toman en la fase de diseño, no en el desarrollo. Cuando nosotros estamos haciendo esos wireframes, cuando estamos imaginando cómo va a interactuar esto con nuestro usuario. Vamos a tener algo personalizable a nivel de temas. Vamos a tener vínculos de conectividad, seguidores y grupos. Vamos a manejar inteligencia colectiva, el valor de crear a través de writing, reseñas, etiquetas, comentarios, recomendaciones, chat, de esa interacción. Entonces, estos elementos son importantes pensar en el momento del diseño.
Con respecto a la usabilidad móvil, también se debe permitir la personalización de temas y configuración, colaboración, cualquier usuario y a nivel de lo que son los principios de usabilidad en 2026, las tres reglas de oro. El usuario no debe necesitar más de tres toques para llegar a cualquier función principal. El Tour Zone, diseñar para el pulgar. Las acciones más frecuentes deben estar en la zona inferior de la pantalla. El feedback inmediato. Toda acción debe tener una respuesta visual o áptica perceptible en 100 milisegundos, es decir, inmediato. Un error prevention, validar en tiempo real, no al enviar el mensaje, los mensajes deben ser claros y accionables. Y ahí están las actividades la importancia de las actividades que mandó por allí o sugirió Jesús. El tema de los procesos de workaround, del workflow de error, de los mensajes y qué debe decir cada texto, tanto en español o si vamos a hacer las traducciones al inglés. El onboarding progresivo, no pedir todos los permisos al inicio, solicitar al momento en que se necesitan. Ese es un tip bien importante. La usabilidad móvil tiene esos principios propios. El cursor o zona de pulgar es un concepto clave del diseño. Las pantallas del teléfono se dividen en zonas según lo que facilitan el alcance de pulgar. Esto lo vimos en la clase anterior, cómo estaban divididos la parte derecha e izquierda y en la parte central, en la parte inferior de la pantalla, el back y el front. Quiero decir, el header y el van el header y lo que es la parte de los títulos y todo lo que es la parte del footer en la parte inferior de la pantalla, ¿no? De mi dispositivo. La zona inferior central es la más fácil de alcanzar, la zona superior derecha es la más difícil. Los elementos más usados deben estar en la zona fácil. El onboarding progresivo es fundamental para la retención de sus usuarios. Deben recordar que las aplicaciones que piden 5 permisos en el primer inicio tienen una tasa de abandono de un 80%. Si yo no hago esto, como lo recomiendan, de que al momento que se va a usar es que se pide el permiso y voy pidiendo todos los permisos en lote, lo más probable, según estos estudios que hizo el UX Google, que están disponibles en el web de Partner Permission UX, el 80% de los usuarios se va de la aplicación. Ahora, si desarrollamos aplicaciones web mobile, debemos tomar en cuenta que son sitios web construidos para funcionar bien en los navegadores y dispositivos móviles como el Chrome, como el Safari, como el Firefox, como mobile. Deben cargar rápidamente desde un celular, Core Web Vital, y estos son las tasas, son los estándares de Google. Verte de una navegación amigable, al tacto, menú tipo hamburguesa, botones de tamaño adecuado y scroll natural. Las Web Progressive PBA, el puente entre web y nativa, una PBA es una app que usa APIs modernas, sabemos que usan Service Worker, Web Push, esto lo vimos, este es el resumen de lo que vimos en clases anteriores, ventajas de un código base web mobile sin necesidad de pasar por el App Store. Esa es la gran ventaja que tienen las aplicaciones PWA versus las nativas y que tienen una limitación de acceso de hardware más restrictivo porque trabajan a través de las PBA. Ahora bien, recordemos también que la Core Web Vital son métricas de Google que miden experiencias de usuario e impactan el ranking de Google Search, ¿no? Las app lentas pierden usuarios y visibilidad. Las PDA han madurado enormemente. Entonces, por ejemplo, el Twitter, el Pinterest, el Uber, el Starbucks tienen PBA para representar el 20 a 40% de sus usuarios activos. No obstante, la limitación en el 2026 siguen siendo Apple en iOS porque restringe a ciertos APIs en Safari. Entonces, dependiendo de cuál es la plataforma en la cual yo voy a desarrollar, tomo elecciones, tengo que hacer elecciones de arquitectura para llevarnos al mejor funcionamiento en esas plataformas. Y que también lidiaremos con aspectos únicos de la aplicación, uso intensivo de redes, carga impredecible, rendimiento, disponibilidad y orientada a los datos. Los datos de rendimiento son poderosos para motivar para motivar, digamos, el rendimiento es lo más importante para motivar a tus usuarios a que sigan usando tu aplicación. Como les dije anteriormente en algunas estadísticas, el 53% de las visitas móviles se abandonan
si la carga supera 3 segundos. Esto utilizando las mismas estadísticas que acabo de comentar de Google. La disponibilidad del 99,9% equivale a menos de 9 horas de caída al año. Para lograrlo se necesita tener una arquitectura que tenga redundancia. Y la realidad es que hoy en día la mayoría están en la nube. También que manejemos elementos como los service workers para trabajar offline, como en la carga, el uso intensivo, el número de usuarios puede cambiar drásticamente. Ustedes pueden tener una aplicación que de repente, ay, tienen 100 usuarios y se vuelve viral y empiezan a descargárselas y tenemos entonces o campañas de marketing o medios múltiples que hacen que tienen que ser escalables y eso es lo que se recomienda es la nube para una aplicación de esa naturaleza. Si el usuario espera más de 3 segundos, abandona. Entonces tienes que manejar tasas de respuestas bien bajas. Y que tiene que tener demanda total 24 7 por 24. Tienes que trabajar tu aplicación y que además tus textos, gráficos y audios puedan ser mostrables de manera rápida y sean cachables. Entonces, son elementos que permiten que nuestra aplicación se mantenga en el tiempo, que no sea una aplicación que entra a la tienda y muere por el desuso. Debe además tener contenido sostenible, tener regulación continua, inmediata y seguridad y estética. ¿Y a esto a qué se refiere? En pleno siglo XX, en el 2026 los estándares de autenticación sin contraseña son adoptados por Apple y Google Microsoft a través de el Face ID o de la huella. Ya no es una práctica solo pedir al usuario la contraseña. La biométrica o los Passkey, por ejemplo, estas aplicaciones que te generan una aplicación adicional que te genera un key para poder tener una doble autenticación es la tendencia de seguridad. A nivel de estética, la primera impresión visual de una app se forma en 50 milisegundos. Usted entra, ve esa interfaz y dice, ah, no, esto es cómodo, no es cómodo, es como usable. Digamos, una app técnicamente perfecta, pero visualmente pobre, el usuario la va a desinstalar. Y esto no es un tema superficial, es parte de lo que hablamos de los diseños funcionales. Si se diseña para comercializar o vender, la estética tiene tanto que ver con el éxito como el diseño técnico. Como el mercado móvil está en constante crecimiento, aparecerán nuevos dispositivos con mejores capacidades y nuevas funcionalidades. En este aspecto hay que tomar en cuenta que al diseñar lo que hoy es innovación, mañana es estándar. La diversidad de hardware y software conlleva retos de diseño. Fíjense que el ingreso global por App Store es de más de casi $1 billón, que las descargas del año son más de 258 billones, que el 72% de e-commerce ocurre en mobile y que el 100,2 billones de usuarios tienen smartphone activo. Las nuevas categorías de dispositivos que son pantallas plegables, Swatch Watcher, lentes y Apple Vision, Meta Ray, las IA integran en el sistema operativo tanto en Android Core como en Apple Intelligence, cambian las expectativas del usuario, personalizan y hay una personalización automática, respuestas inteligentes y búsqueda semántica. Los datos económicos son importantes para contextualizar, chicos, porque el mercado de las aplicaciones móviles es una industria de casi de $1 billón anuales. Los foldable son el nuevo factor de la forma más relevante, que son estos dispositivos que se pliegan y que además entonces ya puedes tener un dispositivo móvil que se convierte en tabla y se convierte en una lacto portable. El diseño de ser foldable hour, las aplicaciones deben comportarse bien tanto en el modo cerrado, pantallas pequeñas, como en el abierto. Además, la IA integradas con los sistemas operativos es el cambio más disruptivo. Siri, Google, Gemini, Apple. Eso hace que nosotros tengamos que programar pensando en esa interacción que es inteligente y que hace que el usuario no busca en Internet, sino que busca en estas herramientas de inteligencia artificial.
y por tanto la aplicación, nuestra aplicación debe tener un diseño que permita esa nueva filosofía de iteración. Ahora bien, desde el punto de vista de procesos de desarrollo, las aplicaciones móviles deben ser desarrolladas en un corto periodo y a bajo costo. Entonces, tiempo corto, ciclos de entrega semanales, no meses, time to make, es crítico en el mercado de primeros competidores, bajo costo, equipos pequeños. Esto es mucho en la línea de Scrum. Las colmenas no deben tener más de 8 personas. Además, con presupuesto limitado y reutilización de componentes. Ahí está la tarea que les decía de que cómo ustedes quieren comercializar su aplicación dental algo, ¿verdad? Si yo me meto en internet y busco 5 posibles candidatos, clientes potenciales, yo debería poder cambiar un style sheet y cambiar el diseño y personalizarlo. Entonces, pensar en el diseño de esa forma nos ayuda a esa reutilización de componentes. Los frameworks multiplataformas como React hace que podamos funcionar tanto en Apple como en Android, además de la calidad. Hoy en día no toleramos caídas de interfaz confusas. Las reseñas de una estrella en App Store son públicas y permanentes y destruyen la reputación de la app. Las aplicaciones que perduran en el tiempo son las que mejor reputación tienen y además de ello son las que van evolucionando en el tiempo. Y el apoyarnos en tecnologías como la integración continua, el despliegue continuo, para que esa calidad se mantenga en el tiempo, es lo que va a hacer que nuestra aplicación también evolucione. El tiempo corto es quizás el más crítico en el mercado móvil, muchachos. La ventaja de un first mover, primero, es enorme. Primero, pensar en el desarrollo móvil. Instagram, por ejemplo, lanzó antes de sus competidores y capturó el mercado cuando los demás llegaron. Ya era tarde. La gran calidad es ahora no negociable. Las aplicaciones en las tiendas, en el store, permiten a los usuarios dejar reseñas públicas. Y un app con 2 estrellas promedio no se la van a descargar. Yo si no tiene 5, no descargo aplicaciones. La atención entre los 3 factores es la razón principal por la que se necesitan metodologías ágiles específicas para mobile. Tiempo, dinero y calidad. El triángulo de el equilibrio que debemos buscar en el desarrollo. Ahora, la corta duración de desarrollo está influida además por las necesidades de flexibilidad de requerimientos y trabajo en paralelo, así como la inmediatez necesaria para una salida del mercado. Equipos de desarrollo pequeños, multidisciplinarios e inmaduros. Constante innovación de componentes usados. Impulsan principalmente la alta competencia y presentes en el sector, cambios frecuentes en las plataformas. Factores adicionales en el 2026, el desarrollo con IA. Herramientas como Copilot, Cursor, Gemini, hacen que se aceleren y equipos pequeños producen más con estas herramientas. CICD, Mobile, Pipeline, integración integral continua para móviles, automatización de builds y de test, publicación en Store, Remote First Teams. Los equipos de desarrollo móviles son globalmente distribuidos. La gestión asíncrona y las herramientas de colaboración son parte del proceso. En el 2026, el trabajo remoto es una realidad. La programación asistida por IA ha cambiado la dinámica de los equipos pequeños. Lo que antes se producía entre 7 y 8 se puede producir hoy entre 3. La experiencia es lo que nos ayuda a que sea código de calidad, pero no elimina la necesidad de un buen diseño previo y bien hecho. ¿Ok? Si el diseño es malo, la IA genera código de mala calidad y más rápido. Si no tenemos CICD, Continuous Integration, Continuous Delivery, es que es el estándar, las herramientas que son para compilación y automatización de pruebas, tanto para Apple Store como Google Play, que permiten que las pruebas y la publicación sean más rápidas. Entonces, no estamos yendo con la velocidad que deberíamos ir. Los equipos remotos son la norma, ahora no son la excepción. Entonces, la centralización de los procesos dentro de estos elementos son el crítico y no reemplazables. Ahora, ¿cuáles son? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Instagram, TikTok, WhatsApp.
Actualizan sus aplicaciones entre 2 y 4 veces al mes. Esto es posible gracias a la integración continua y el despliegue continuo en procesos de revisión y automatización de las tiendas. Sobre la complejidad del texto, una empresa seria no puede probar manualmente los 24 modelos Android, los 24.000 modelos Android. Por eso existen servicios como Firebase, Test Lab, que hacen pruebas de dispositivos físicos reales en la nube y además también tenemos simuladores y emuladores. Esta complejidad es una razón más para adoptar metodologías de desarrollo que incluyan testes automatizados desde el inicio, automatizaciones para poder lograr actualizaciones frecuentes, simplicidad de integración, estética y usabilidad como ventaja, porque la presencia del contenido sensible, la importancia de la estética y la usabilidad para poder triunfar es indispensable, sobre todo en la web social. Complejidad para realizar las pruebas, el testing complejo, múltiples dispositivos y múltiples equipos con diferentes redes variables, la orientación y la interrupción deben ser hechos y para ello debemos adaptarnos a estos procesos de integración continua. Abraham Hanson presenta las siguientes características a tener en cuenta en el desarrollo de software. Él lo resume. Eh, Ken Abramson es uno de los investigadores más importantes en el área de metodologías ágiles para mobile. Su trabajo desde el 2004 al 2007 sigue siendo referencia. Las 4 características de las cuales él habló son completamente válidas hoy en el 2026. El punto más interesante es el último, que tiene que ver con los requerimientos siempre cambian durante el desarrollo de una aplicación móvil. No porque los clientes sean indisciplinados, sino porque el mercado es tan rápido que lo que era correcto hace 3 meses puede no serlo hoy. Y esto invalida las metodologías tradicionales como la cascada para este contexto. Debe tener ambientes inciertos y dinámicos. Es una realidad. El software es liberado en un ambiente de alta competencia. Además, son pequeñas y medianas empresas. Los equipos de desarrollo de app móvil pertenecen generalmente a startups con recursos humanos y financiamiento limitado. App pequeña, entregas rápidas. Como las aplicaciones son de tamaño pequeño y se entregan versiones rápidas, los release, el fin es satisfacer las demandas del mercado dirigidas a un gran número de usuarios. Y como decía, la más interesante, que es que el entorno dinámico y clientes cambiantes, los equipos deben hacer frente a las modificaciones frecuentes en las necesidades de expectativas del cliente. Generalmente las aplicaciones web tienen sprint de 15 días, cuando son procesos mucho más formales, hasta de un mes para llegarles a los stakeholders. En mi experiencia, las aplicaciones móviles tienen sprints semanales. Entonces, eso es lo que se refiere a entornos dinámicos y cambiantes. Ahora, las características de desarrollo móvil. Las aplicaciones móviles deben ser desarrolladas con un enfoque orientado a ciclos de desarrollo realmente cortos, propios de metodologías ágiles para el desarrollo de software. Dada la complejidad de las aplicaciones móviles, las metodologías tradicionales no son eficientes para conseguir estas aplicaciones. Entonces vemos la diferencia entre cascada, que es rígida, que no tolera cambio, que tiene ciclos que pueden tomar hasta 12 meses, que las pruebas son al final, versus metodologías ágiles con ciclos cortos de una semana, adaptaciones continuas, un MVP productivo mínimo viable que va entregando parcialmente eh, versiones y un testing continuo integrado con integración continua. El mínimo viable product es el concepto más importante que deben llevarse, chicos. No se trata de lanzar un producto incompleto, sino de lanzar un producto mínimo que valide la hipótesis del negocio. Si funciona, se itera, si no, se pivota. Y eso es lo relativo a sprints semanales y a lo que son metodologías ágiles. Ahora bien, para desarrollar aplicaciones móviles, dado la similitud con aplicaciones web, se puede usar la misma metodología de desarrollo sugerida para la ingeniería web, sobre todo si es una aplicación web móvil. Este tipo de metodología también se pueden utilizar cuando se desarrollan aplicaciones nativas. Las características comunes entre lo que es la web y las móviles, ¿no? La evolución continua, la multiplataforma, la carga impredecible, es decir, picos de tráfico que son imposibles de predecir, aunque a veces podríamos tener ciertos estudios estadísticos en nuestras métricas y levantamientos, pero tienen que pasar un tiempo para que eso suceda y con los cambios pueden variar. La inmediatez orientada a los datos y la seguridad es crítica. En esta lámina lo que se trata de establecer, de esto conceptualmente, es importante,
que las metodologías de ingeniería web, como las propuestas por Pressman o Capel, son directamente aplicables al desarrollo móvil. No hay que reinventar la rueda. Los 6 puntos de la tabla son exactamente las características que comparten ambos dominios. Esto tiene una implicación práctica. Un equipo con experiencia en desarrollo web, como es el caso de ustedes, que ya han hecho dos aplicaciones en ATI 1 y ATI 2, tiene ya un gran camino recorrido para poder hacer su aplicación mobile. La transición no es de cero. Ustedes han hablado de evolución continua, de multiplataforma en diferentes navegadores, de cargas que podemos hacer pruebas de rendimiento, de lo rápido que varía a nivel del mercado, de la orientación hacia los datos, base de datos ligeras y más complejas, que tienen que ser más robustas y pesadas, y la seguridad que es un no negociable, donde los datos personales y el tránsito deben ser robustos y son obligatorios. Ahora bien, para análisis previo del desarrollo, ¿cómo empezamos? Antes de reescribir una sola línea de código, es necesario realizar un análisis riguroso que responda a para quién es la aplicación, qué problema resuelve, ya existe algo parecido, qué plataforma y tipo de aplicación es adecuado. Aquí existe algo parecido al hacer el ejercicio que hicimos en una de las primeras prácticas cuando decidieron el tema de meternos en páginas web similares o el URL que yo les mandé sobre una publicidad de una aplicación que tiene que ver con su línea de negocio que seleccionaron. Ya estamos haciendo una investigación de mercado. El punto más importante es que ningún buen producto nace sin análisis. Los startups que fracasan en mobile no suelen fallar por código malo, fallan porque hicieron la app incorrecta para el usuario incorrecto. El user, la persona, es una herramienta fundamental para el diseño. Escribir en una ficha quién es el usuario típico, qué hace en su día, qué dispositivos usa, cuándo usaría el app. Esas son herramientas que nos permiten guiar las decisiones de diseño posteriores. Y fíjense que cuando trabajamos con metodologías ágiles y los user history, tenemos lo del cómo perfil, quién soy yo. Eso nos ayuda a poner en los zapatos del usuario final para hacer la definición. Y si contamos con alguien que sea de esa área de negocio, aunque no sea tecnólogo, esa traducción es mucho más sencilla, más, más llevada a la realidad. Y eso es lo que pasa en proyectos reales. Tenemos un usuario que es el especialista del negocio y no tiene nada que ver con la parte técnica. Entonces la parte técnica tiene que hacer esa definición del problema y la propuesta de valor. ¿Qué dolor del usuario resuelve la app? La propuesta de valor que genera. Hacer la traducción luego a identificar esa audiencia, el user personas, el perfil, que incluye la edad, la ocupación, el análisis de la competencia, auditar 5 o 10 aplicaciones similares que existen, que hacen bien, que hacen mal, cómo me gustaría que funcionara a mí en comparación con esta. Las quejas de la competencia son las oportunidades de la mejora propia para el nuevo diseño de la aplicación que va a hacer competir contra ella. Definir el tipo de aplicación, si es nativa, si es híbrida. Ya ahí nos vamos a la parte tecnológica y traducimos las necesidades de la propuesta que identificamos dentro de nuestros usuarios o nuestros usuarios y sus necesidades para poder resolverlas. Por cierto, ya por esto ya podemos definir las funcionalidades en el MVP, que significa separar el debe tener a él sería bonito tener. El MVP incluye todas las funcionalidades sin las cuales la app no tiene sentido. Las entregas semanales deberían estar enfocadas en pequeños MVP. Definición de audiencia. Una use persona tiene que tener, bueno, nombre, demografía, dispositivo, objetivo, frustraciones, escenarios. Eso nos ayuda a entender el contexto. Las competencias de los competidores, digamos, análisis de la competencia, identificar las más competidores directos e indirectos, auditarlas, leer reseñas, analizar las herramientas. La arquitectura de la información, máximo 5 secciones principales visibles permanentes en el estándar de iOS y Android. Hub y Spock, pantalla central que distribuye hacia funciones específicas y ideal para app de contenido. La navegación del driver.
Menú al lado izquierdo deslizable con muchas secciones. Flujo lineal de paso. Uso de onboarding, pagos, formularios y complejos. Entonces, los user personas son una técnica de Wiki Research. No hay una entrevista a 1000 personas, sino a un grupo pequeño de 5 u 8 entrevistas pueden identificar patrones comunes. La arquitectura de información es la estructura de navegación de las app. Los 4 patrones que aparecen aquí son los más comunes. El tab bar, el Navigation Driver y el Step by Step, que es el Wizard, o el Hop and Spoke. El Tab Bar y el Button Navigation son el más usado, permite al usuario cambiar de sección principalmente sin tener el contexto. Y en el análisis competitivo, como herramientas como Sensor Tower o Data Eye, permiten ver métricas reales de, de las app competidoras. Pueden hacer descargas, pueden tener ingresos estimados, los engagement, y ahí poder evaluar según su propia aplicación qué es lo cuál va a ser su propósito con la aplicación que ustedes van a desarrollar. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Si nos surgen dudas de inmediato, podemos proponer una discusión corta para identificar como restricciones de hardware y que además puedan ustedes estar viendo ya con la aplicación que van a trabajar. Yo voy a cerrar acá para poder hacer esa pequeña mesa de trabajo, 8:50. Fíjense que las conclusiones. Las aplicaciones son de rápido crecimiento. Tenemos nueva interacción y nuevas técnicas de interacción. Tenemos distintos tipos de tecnología y van evolucionando. Tenemos distintos dispositivos. Hay una evolución continua y debemos manejar multiplataformas. Pero sobre todo la inmediatez de las aplicaciones, el tiempo al mercado es una ventaja competitiva decisiva. La metodología debe permitir hacer releases rápidos y seguros. A ver, son lo mismo digamos, enfaticemos que en estos aspectos no son problemas a resolver, son la realidad del ecosistema móvil. Las metodologías de desarrollo que estudiarán en las próximas sesiones están diseñadas específicamente para trabajar con estas características, con diferentes plataformas, diferentes tecnologías y vamos a profundizar en una aplicación híbrida utilizando Red Hat en el proyecto. ¿Ok? Entonces, aquí hay material que está actualizado. Material Design tiene 3 secciones interactivas de componentes donde ustedes pueden ver y funcionan en tiempo real. El sitio de Nielsen Norman de Group es la referencia académica más importante para el user experience de usabilidad y sus artículos tienen un rigor de una publicación científica. El Data Reporter publica cada año en enero el reporte global del uso digital y es la fuente estadística más completa y que es gratuita actualmente. Yo recomiendo que para ustedes trabajar en la entrega del viernes hagan ciertas revisiones en particular a lo que tiene que ver con el tópico de usabilidad, ¿ok? Porque no lo estamos viendo de manera adelantada dentro de la asignatura, lo vamos a profundizar, pero es importante que cuando que podamos revisar ese feedback, ustedes lo tengan claro. Forma parte de la investigación que debía haber presentado hoy Jesús con la clase magistral. Por allí nos faltó ese tópico. Pero por aquí se los dejo para que lo tengan en consideración a los que ya están aquí, para que lo compartan con el resto del equipo que ya salió del aula virtual. La próxima clase vamos a ver metodologías ágiles para el desarrollo web, como lo vimos en la primera parte de la presentación. Vamos a profundizar un poco sobre cómo las próximas, vamos a ver las metodologías ágiles específicas para mobile, como MobileD, RapidD, Masan y otras. Y como actividad vamos a descargar, digamos, podemos analizar diferentes tipos de aplicaciones como juegos, red social, productividad o las propias del proyecto para analizar cómo ustedes la usan, cómo la manejan. Eso lo hemos hablado en otras sesiones y ayudaría a enriquecer un poco esa clase, ¿ok? La que viene en particular, que tiene que ver con el desarrollo de software y aplicaciones móviles y las metodologías ágiles como en la parte introductoria.
Dudas nuevamente pregunto, dudas hasta aquí para cerrar y quería conocer su opinión en relación a esa parte específica del análisis de personas y análisis de competencias dentro del proyecto. Ok, vamos a quedarnos 2 minutos para eso y cerrando por aquí la grabación.